Esto es el ejercicio 14 del TP3. ¿Sí? Ejercicio 14 del TP3. De vuelta, la función mayoría, tengo la tabla de verdad y voy a tener en la salida, ¿sí?, el valor de las mayorías. Si tengo mayor cantidad de 0, la salida es 0, tengo mayor cantidad de 1, la salida es 1. Hasta ahí estamos. ¿Qué era un multiplexor según lo que vimos en las clases o en los videos de teoría? Un multiplexor, ¿sí?, es un circuito que lo que me permite es tener, ¿sí?, tener n entrada de datos, ¿sí? Esperen que vamos a hacer eso. Yo lo que voy a tener en un multiplexor, ¿sí?, voy a tener diferentes cosas. ¿Qué es lo que me va a permitir el multiplexor? Tener una entrada de datos, ¿sí?, una entrada de datos X, y n entradas de control, ¿sí? Yo voy a tener, para un multiplexor voy a tener una cantidad, voy a tener una entrada de control, ¿sí?, voy a tener una entrada de control n, ¿sí?, n. ¿Qué es lo que me va a permitir esta entrada de control? Seleccionar, ¿sí?, una de las dos a la n, 2 a la n entradas de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este caso nosotros vamos a tener 3, ¿sí?, n es igual a 3, ¿sí?, con lo cual voy a tener 3 entradas, 1, 2 y 3 entradas de control que van a ser A, B y C, y voy a tener dos al cubo, o sea 8 entradas de datos, ¿sí? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles van a ser mis entradas de datos? Esta función mayoría, ¿sí? Son las salidas de mi tabla, la verdad. ¿Qué quiere decir? Que como entrada de datos yo voy a tener, ¿sí?, 0, la salida de la tabla de verdad, voy a tener 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que me permite un multiplexor? A partir de una entrada de control, seleccionar una de las dos a la n entradas de datos. ¿Qué quiere decir? Que acá yo voy a tener la salida de mi función, va a ser mi función mayoría. ¿Qué quiere decir? Acá cuando mi entrada sea, si por ejemplo sea 0, 0, 0, el multiplexor lo que va a seleccionar va a ser esta entrada, ¿sí? Va a seleccionar esta salida y es la que va a salir acá, ¿sí? Si mi entrada fuera, supónganse 0, 1, 1, ¿sí?, 0, 1, 1, mi salida, lo que va a salir acá va a ser, ¿sí?, esa salida de la tabla de verdad. ¿Qué es lo que me permite el multiplexor? A ver, para que lo vean por ahí de una manera más gráfica. Un multiplexor lo que me permite es, tengo un montón de datos que vienen en paralelo, seleccionar una de esas, ¿sí?, 2 a la n entradas para que sean, ¿sí?, el valor de salida. ¿Cuál es el ejemplo por ahí más claro de un multiplexor? El ejemplo más claro de un multiplexor es el televisor, ¿sí? Nosotros tenemos el televisor y al televisor nos entra un cable coaxil,
¿sí? Nos entra un cable coaxial con todos los canales en realidad. No es que Cablevisión nos manda, ¿sí? No es que Cablevisión nos manda el canal que nosotros le pedimos en el televisor. Cablevisión nos manda dentro del cable coaxial que nosotros enchufamos en el televisor, vienen todos los canales. ¿Qué quiere decir? Los canales están divididos en frecuencias, en diferentes frecuencias. Entonces, viene todo el rango de frecuencia de todos los canales, ¿sí? Después nosotros, ¿sí? Acá vienen 2 a la n canales. Nosotros, con el control remoto, acá, ¿sí? Con la entrada de control, seleccionamos cuál de esos canales va a ser el que va a salir acá, ¿sí? Entonces, de vuelta, en el coaxial vienen todos los datos enchufados a nuestro televisor. Y nosotros con el control remoto, con esta entrada de control que tenemos acá, seleccionamos una de todos los canales que nos vienen y va a ser el que se va a mostrar, ¿dónde? El que se va a mostrar en el televisor. Entonces, me permite, por ejemplo, convertir datos que vienen todos juntos, en paralelo, me permite convertirlos en serie. ¿Por qué? Porque si yo con el control remoto empiezo a hacer zapping, ¿sí? Elijo primero después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, lo que estoy haciendo es, todos estos que venían todos juntos, ¿sí? Venían todos juntos en paralelo, ¿sí? Los estoy convirtiendo en serie, los estoy sacando de a uno, ¿sí? Por acá. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro cómo funciona un multiplexor? Si alguno tiene duda, por favor escriba en el chat o habilite el micrófono y hable. ¿Puede ser? ¿Quedó claro cómo funciona un multiplexor? ¿Sí? Bien. Después esta multiplexación, este multiplexor, después ustedes van a ir ¿cómo es? Para 3 redes. Y en redes van a ver también, van a ver lo que es la multiplexación, que no es ni más ni menos que esto, ¿sí? ¿Por qué? Supónganse que ustedes quieren enviar un archivo, ¿sí? Van a ver después que cuando yo quiero enviar un archivo a través de la red, ¿sí? De la red o a través de internet, a través de la red, nosotros tenemos un protocolo por el cual viaja, ¿sí? Nosotros establecemos un protocolo, al igual que, no sé si llegaron a ver la parte de buses, ¿sí? Pero al igual que con los buses, nosotros tenemos que establecer un protocolo o utilizar un protocolo, es decir, bueno, yo tengo que enviar un dato de una máquina a otra máquina, ¿sí? ¿De qué manera lo hago? Bueno, tenemos que establecer un protocolo, una manera de decir, bueno, ¿de qué manera nos vamos a comunicar? ¿Sí? Ese es un protocolo, establecer las formas en que nos vamos a enviar esos datos, ¿sí? Nosotros por convención tenemos por protocolo, ¿sí? Para hablar entre personas establecimos que el protocolo es el lenguaje, en nuestro caso el español, ¿sí? Entonces todos nos vamos a entender si hablamos ese lenguaje, porque ya establecimos como protocolo que nosotros vamos a hablar con ese lenguaje. Entonces, esos protocolos tienen un tamaño, ¿sí? Máximo de datos que pueden enviar en cada mensaje que yo mande de una máquina a la otra. Entonces, muchas veces yo voy a querer enviar un archivo que es más grande que el tamaño que soporta el protocolo. Con lo cual, mis datos los voy a tener que dividir, ¿sí? Dividir en varios paquetes y voy a tener que hacer una multiplexación ahí, ¿sí? Y lo mismo si nosotros queremos enviar varias cosas a la vez. Bueno, ahí voy a tener que multiplexar. Todo eso, esta parte de multiplexación la van a volver a ver cuando vayan a la parte de red, ¿sí? Entonces, tengo un multiplexor, tengo 2 a la n entradas y n entradas de selección. ¿Sí? Yo por lo general voy a tener un problema como los que estuvieron viendo en los ejercicios anteriores, voy a armar una tabla y puedo sacar, ¿sí? Armar un multiplexor en base a esto. Ahora bien, puedo
utilizar un multiplexor para esto. ¿Qué pasa? Yo acá tengo un multiplexor de 3 entradas, ¿sí? Multiplexor de 3 entradas, un multiplexor de 3 entradas de control y 8 entradas de datos. Lo que me dice el ejercicio es, bueno, eso que tengo ahí, ¿lo puedo convertir en un multiplexor de 4 entradas? Yo lo que quiero siempre, voy a tratar de buscar la manera para achicar mi circuito, porque si achico mi circuito, achico costos. No solo computacionales, sino costos en dinero, porque estoy comprando un dispositivo o utilizando un dispositivo más chico. Me dice, este multiplexor lo puedo convertir en un multiplexor de 2 entradas, ¿sí? 2 entradas de 4 entradas de datos, ¿sí? Y lo que tenemos que analizar es un poco qué sucede con la tabla de verdad. Fíjense qué sucede con la tabla de verdad. ¿Qué sucede con la tabla de verdad? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede con los ceros y qué sucede con los unos. Fíjense que ¿qué pasa? Vamos a analizar de a dos. ¿Qué pasa cuando A y B son 0? ¿Sí? Cuando A y B son 0, la salida siempre es 0. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando A y B son 1? ¿Sí? Cuando A y B son 1, la salida es un 1. Hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando, ¿sí? Cuando A y B es 0, 1? ¿Qué sucede cuando A y B es 0, 1? Fíjense que la salida depende exclusivamente del valor de C. ¿Sí? Fíjense qué sucede. ¿Qué sucede cuando A y B son 1, 0? Cuando A y B son 1, 0, la salida depende exclusivamente del valor de C. Entonces, ¿puedo achicar este circuito, este multiplexor a un multiplexor de 4? Y es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a reescribir esto. Yo quiero tener yo acá quiero tener 2 entradas. Epa. Bien, quiero ver 2 entradas, A y B. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles van a ser mis valores de salida? Si A y B son 0, 0, si dijimos si A y B son 0, 0, mi valor de salida va a ser 0. Si A y B son 1, 1, si A y B son 1, 1, mi salida es un 1. Ahora, ¿qué sucede si A y B es 0, 0? ¿Por qué? De vuelta, yo acá tengo la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Estas son las combinaciones de la entrada de AB. ¿Sí? Esto es AB. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que determinar es, perfecto, ¿y acá? ¿Qué sucedía cuando era 0, 1? Cuando era 0, 1, el valor dependía de ¿qué? Dependía de C. Y cuando era 1, 0, el valor dependía de ¿qué? El valor dependía de C. Entonces, fíjense que una de las entradas que tenía acá, que era una entrada de control, ¿sí? Una de las entradas de control,
¿sí? Una de las entradas de control, ahí está. Una de las entradas de control, lo que hice las pasé como entrada de datos. Y lo que hice ahí fue lograr achicar, ¿sí? Achicar el multiplexor a un multiplexor de 4 entradas de datos. ¿Sí? 4 entradas de datos. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? ¿Cómo funciona esto? Que me envíe de vuelta. A ver. Ah, no, está bien. Sí, bien, 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 bien. Y después lo que les dice es que escriban el array lógico programable, que no es ni más ni menos que el dibujo de la salida de esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo les quedó? ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer para el PLA, lo que tengo que hacer es escribir la SOP, ¿sí? Y de la SOP hacer el dibujo del diagrama, ¿sí? Con el diagrama me refiero a hacer el dibujo, la combinación de compuertas AND y OR, ¿sí? Tanto para la SOP como para la POS, ¿sí? Eh, 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 eh. Sí, queda claro. A ver, vamos a borrar esto. Sí, supónganse, para la SOP, vamos a escribirlo rápido. Para la SOP, lo que tengo es, esto es A negado, B, C, ¿sí? Después voy a tener más A, B negado, C, más A, B y C negado, ¿sí? A, B y C negado, y después tengo A, B y C, ¿sí? En base a eso lo que voy a hacer es el dibujo, ¿sí? ¿Se acuerdan que tengo el dibujito? ¿Sí? Entonces en el primero tengo anegado, B y C, todo eso conectados a un AND, ¿sí? ¿Se acuerdan que el punto ahí, ¿sí? El punto acá de la multiplicación se convertía en un AND, y esto era un OR, ¿sí? Entonces, y lo mismo para la POS al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la POS acá voy a tener una suma, acá voy a tener una suma y acá voy a tener una multiplicación. Entonces voy a tener un OR acá y después al final voy a tener un AND. Va a ser exactamente al revés. El otro es A, B negado, C. El otro A. El otro A me queda A, B, C negado. Y el último, sí, y el último me va a quedar todos positivos. A,
B, C, todos en un AND. Y por último, esto se va a unir al final en un gran AND, ¿sí? Entonces, lo que llevé es esta expresión, la llevé a un dibujo, ¿sí? De combinación, a un circuito combinacional, ¿sí? Nada, es eso lo que les pedía el ejercicio. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? No, más o menos. ¿Sí? No, más o menos. ¿Sí? Bien, con respecto al 15, ¿sí? Con respecto al 15 lo tienen también en la teoría, pero vamos a armar el dibujo rápido acá. Con respecto con respecto al 15, ¿sí? Con respecto al 15, aguárdenme un segundito, aguárdenme un segundito.